Bien, sí. Vale, pues bueno, pues como decía Cristina, nosotros vamos a hablar de cómo actuamos en el laboratorio, en el Memolab, con los análisis geoarqueológicos en el estudio de los paisajes históricos y de los socioecosistemas, lo que llamamos socioecosistemas históricos. Vale, este es el índice que vamos a seguir. No sé si lo veis bien y si me escucháis bien, cualquier cosa, pues me decís. Pero bueno, vamos a hablar primero un poco sobre los conceptos generales de esto que os digo, de qué son los paisajes históricos, de qué son los suelos, que es lo que nosotros estudiamos, y de qué son los socioecosistemas, y posteriormente pues vamos a hablar ya propiamente dicho de los análisis que nosotros estamos realizando y de los que pretendemos realizar, porque estamos ahora mismo experimentando también con esta serie de técnicas, y vamos a comentar una serie de casos prácticos respecto al análisis de suelo y de la geoarqueología, para que veáis un poco cuáles son las aplicaciones que tiene todo esto. Empezar un poco hablando del concepto de paisajes históricos y de socioecosistemas, que es un concepto muy complejo que a buen seguro muchos de vosotros ya lo conoceréis, pero bueno, nosotros queríamos traer una pequeña definición también para empezar hablando sobre algo, para que entendáis un poco cómo entendemos nosotros todas estas cosas. Los paisajes históricos los entendemos como todos aquellos espacios, tanto meramente físicos y medioambientales, en los que la acción humana ha generado modificaciones y ha generado impactos que pueden ser más o menos visibles y que configuran las características de ese medio en función de cuestiones como opciones técnicas, como opciones sociales que desarrolla cada comunidad a lo largo de la historia, ¿no? Estas modificaciones, os pongo aquí que no son unilaterales, sino que revierten en una relación directa que existe entre el ser humano y la naturaleza. Entonces se retroalimenta mutuamente y además tiene historicidad. Es algo que se ha hecho a lo largo del tiempo y por lo tanto no es posible considerar, o nosotros pensamos que no es posible considerar a día de hoy que existan espacios que no se hayan visto sometidos en forma, de cualquier manera, a cierto tipo de antropización, a cierto tipo de forma por la cual se convierten en paisajes históricos, ¿no? Por ejemplo, yo os ponía aquí este caso, que es el de la Vega del Guadalfeo, que hoy en día pues todo el mundo entiende como un paisaje histórico, ¿no? Por lo menos aquella parte que está menos transformada, que se encuentra siguiendo una serie de técnicas agrícolas tradicionales, que podríamos llamar, y demás, pues todo el mundo puede reconocer un paisaje que tiene una serie de características, como puede ser la Vega de Granada o demás. O, por ejemplo, esto que os muestro aquí, que, bueno, mucha gente lo verá y dirá, bueno, pues un cerro o una montaña en la que ya está, hay una serie de árboles, hay pinos y hay cuatro cosas, ¿no? Pues también es un paisaje histórico, nosotros también lo entendemos como un paisaje histórico, ya que es fruto de una formación a lo largo del tiempo y de una serie de actuaciones, y por ejemplo vemos especies como los pinos, en las cuales hay gente trabajando a día de hoy, como por ejemplo los forestales y los peones de Infoca y demás, que se dedican a trabajar con ellos, a cortarlos, a limpiarlos y demás. O, por ejemplo, pues esa propia especie de esos pinos, en realidad se ha plantado ahí porque previamente no había nada, no había arbolado y se han plantado para frenar la erosión y las correntías. Y son especies pues, que normalmente vienen de fuera, muchas de ellas vienen de fuera y se han impuesto en ese paisaje por medio directamente de la acción humana, ¿no? O, por ejemplo, ya siguiendo con otra serie de especies, por ejemplo, este árbol. Este árbol lo puede ver cualquiera, puede decir, bueno, pues un árbol grande, un árbol monumental, un árbol muy bonito, muy natural, todo lo que queráis, pero en realidad pues este árbol se ha formado a base de años y años. Este árbol puede tener más de 500 años perfectamente, una encina, y se ha ido podando históricamente, se ha ido cortando madera, se ha ido utilizando para leña, se ha ido buscando su sombra, se ha ido buscando formar una dehesa, y eso es lo que le ha dado esa monumentalidad y ese porte que tiene, porque de manera natural no tendería a tener esta forma. Por lo tanto, pues bueno, es otro elemento más que podemos considerar como parte de eso que llamamos paisajes históricos, ¿no? Con esto, por ejemplo, que vemos diferentes zonas en las cuales hay diferentes elementos, vemos zonas de monte, en las cuales hay arbolado, vemos zonas de regadío que están en la parte de abajo, zonas de captación de agua, zonas de secano. Todo esto se corresponde con diferentes opciones sociotécnicas y es lo que configura este paisaje histórico, ¿no? Esto es lo que normalmente deriva, o esta concepción normalmente deriva de lo que se conoce como antropización. Y la gente habla mucho de antropización y especialmente en ciencias naturales se habla de antropización, pero se habla sobre todo de antropización de una manera en cierto sentido despectiva. Y esto se hace sobre todo porque son estudios que vienen normalmente de las ciencias naturales y se habla de antropización como afección a la biodiversidad. Por ejemplo, aquí os pongo una definición en la que os he subrayado en amarillo algunas de las ideas con las que describe la antropización, y dice que la antropización incluye la construcción de edificios, la tala de bosques, creación de caminos, carreteras, minería, agricultura intensiva,
y luego subraya que son sitios en los que hay menos diversidad biológica y que pueden ser más vulnerables a las perturbaciones y al cambio climático, ¿no? Nos pintan un poco lo que es la antropización como algo que es ajeno a la propia naturaleza o que la afecta desde un punto de vista que no es bueno, ¿no? Se entiende como, pues, como digo, como algo despectivo, algo ajeno, algo destructor y se asocia tradicionalmente a los grupos humanos y a la realidad material más inmediata que tienen. El problema de esto es que denota las múltiples líneas de actuación y la relación entre los grupos humanos y sus distintas formas de entender el medio ambiente. Seguramente habréis escuchado frases muy comunes dentro del mundo del ecologismo, en el cual estamos totalmente integrados, que dicen cosas como que los humanos somos una plaga o como que lo mejor que podría pasar al planeta es que el ser humano como especie desapareciera, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nosotros denominamos como retórica ecofascista, en realidad. Que no es más que esa idea de que el ser humano, una idea bastante incoherente, de que el ser humano no pertenece a la naturaleza o que simplemente es capaz de destruirla en forma alguna, ¿no? Por eso nosotros reivindicamos más desde la ciencia humana lo que consideramos como un concepto de socioecosistema, donde lo que postulamos es que la relación entre los seres humanos y el medio ambiente no sigue únicamente una lógica extractivista, destructiva y con un carácter meramente unilateral, sino que hay una enorme diversidad de concepciones sobre el medio ambiente por parte de diversos grupos humanos y que ha llevado a cabo diferentes experiencias en la relación con la naturaleza, ¿no? Y esto nos permite hablar de diversas formas, diversos entendimientos, muchos de los cuales pues, son beneficiosos, otros no lo son tanto, pero hay dinámica de toda clase. Una de ellas pues, puede ser una dinámica simbiótica, ¿no? Una relación entre el ser humano y la naturaleza en la cual ambos salen ganando, ¿no? La biodiversidad sale ganando, el ser humano sale ganando porque se beneficia de alguna manera en su modo de vida y demás, ¿no? Estos socioecosistemas, que como os digo, están presentes en todas partes, entendiendo que no hay paisajes y no hay sitios que no hayan sufrido modificaciones de ningún tipo, no son ajenos a la naturaleza. O sea, el ser humano no es ajeno a la naturaleza en ella, sino que pertenece a ella por sí mismo. Por lo tanto, aunque sean más o menos visibles, siempre están presentes, ¿no? Estos socioecosistemas en realidad tienen una serie de lógicas muy diferentes y queríamos poner algunos ejemplos de cómo son, porque son lo que nosotros vamos a estudiar después con nuestras técnicas de geoarqueología, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que quería mostrar es el del entarquinado de agua en el desierto de Taberna. Voy a explicaros un poco en qué consiste esta práctica. Aquí lo que podéis ver es un paisaje aterrazado del desierto de Taberna en el cual se utiliza el agua de una manera bastante concreta. Y es que, como bien sabéis, allí las precipitaciones son muy escasas y muchas veces ni siquiera llueve lo que son las faldas de los valles, ni siquiera llueve lo que es la parte del llano, porque la Sierra Nevada, la Sierra de los Filabres y demás actúan a modo de barrera y se llevan todas las precipitaciones, ¿no? Pero sí que sucede que se generan muchas escorrentías. Estas escorrentías baja por la rambla, este agua baja por la rambla, aguas normalmente sucias, que están llenas de lo que se denomina tarquín, que es una especie de lodo. Y bueno, pues estas aguas también se aprovechan y se utilizan de manera que se genera una pequeña acequia, no sé si se ve, en estas terrazas que tenéis aquí al lado. Parece que el PDF me lo ha cortado, pero bueno, os lo podéis imaginar bien con una línea de acequia que lo que hace es que toma el agua cuando baja este aluvión, aunque no esté lloviendo en ese mismo sitio, y a partir de ahí, durante ciertos días o durante ciertos momentos concretos y puntuales, a lo largo de un día o de varios días, pues puedes disponer de agua y puedes utilizarla para regar estas zonas, ¿no? De esta manera, pues evidentemente genera una serie de beneficios que no son solamente a la hora de cultivar o a la hora de manejar el suelo, ¿no? Como por ejemplo la retención de agua, el aprovechamiento de recursos hasta el punto de sacar agua prácticamente de donde no la hay, la recarga de acuíferos, porque hace que ese agua se retenga, hace que ese agua pase más tiempo ahí, la generación de zonas más verdes, en definitiva, una práctica que es beneficiosa para la biodiversidad. Por lo tanto, podemos entenderla desde el punto de vista de las ciencias naturales como algo simbiótico y no únicamente como algo destructivo, ¿no? Por poner un ejemplo. Y no solamente es una técnica típica del desierto de Taberna, sino que, por ejemplo, aquí en la Vega de Granada también pasa y pasaba hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Son riegos de invierno, los cuales lo que buscan es recargar los niveles freáticos del acuífero y demás, y tienen una serie de beneficios pues, que revierten también en la biodiversidad. Otro ejemplo es el de la ganadería transhumante en la Alpujarra, que también podemos entender como una relación en cierto sentido simbiótica, ¿no? Donde ese traspaso de los ganados desde las zonas altas hasta las zonas bajas o desde los pastos de invierno hasta los de verano ha llevado acarreado una serie de movimientos, no solo de ganado, sino también de insectos, de semillas que viajan en pegar al ganado, los animales,
o por ejemplo, lo que es la generación de dehesas, la corta de árboles y la generación de espacios arbolados donde haya más sombra para que crezca el pasto y demás. O, por ejemplo, la construcción en época medieval de una red de aljibes, en la cual se cuenta más de una veintena de aljibes que jalonan la sierra, que lo que buscan es recoger agua, retenerla y que se pueda utilizar ese agua. Esto, en cierto sentido, también tiene efectos prácticos para la biodiversidad y tiene un cierto beneficio que es lo que podemos llamar como simbiótico, ¿no? Aquí tenéis un mapa donde se ve esa red de aljibes que jalona lo que es una buena parte de la sierra de allí, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene muchos beneficios, como os digo, como el viaje y reparto de semillas, el aporte de fertilidad, es medio de vida y propagación de insectos, que eso es beneficioso para la fauna, genera y mantiene pastos y dehesas y demás. Así que ya sabéis, no sabéis que fascista. Entonces, para estudiar estos socioecosistemas, tenemos una gran cantidad de métodos y normalmente, y lo más común y lo más beneficioso, de hecho, es que todos estos métodos se complementen entre ellos, ¿no? Que sean, pues, por ejemplo, las fuentes históricas, la encuesta oral, la prospección arqueológica. Todo ello, junto con los análisis geoarqueológicos que hacemos, es lo que nos permite, pues, llegar a conclusiones más evidentes para el estudio de estos socioecosistemas. Pero nosotros en lo que nos centramos es lo que es el análisis de los suelos, a través de la geoarqueología, ¿vale? Y diréis, ¿qué son los suelos? Bueno, pues los suelos es otro concepto complicado de explicar, que espero no se haga demasiado complejo, pero bueno, cualquier duda que tengáis me lo preguntáis después en los comentarios y os respondemos. El suelo, entendido desde una concepción más o menos básica, es el medio natural para el crecimiento de las plantas, ¿vale? Las plantas no crecen en la roca o difícilmente crecen en la roca, cierto tipo de plantas sí, que es lo que se conoce como organismos colonizadores y demás. Pero bueno, el suelo como tal difiere de lo que es la roca y es el motivo de la agricultura per se, ¿no? Esta es una de las definiciones más básicas. Suelo no es sedimentología y no es lo mismo, ¿no? Sino que se desarrolla sobre los sedimentos. Un suelo, entendido como esa capa, ¿no? Que se forma encima de la roca, se forma a través de 5 factores, lo que se consideran 5 factores formadores. La climatología, lo que es la precipitación, la temperatura, la humedad, la acción de los organismos, de la flora, de la fauna, los microorganismos, del ser humano, a lo largo de un tiempo determinado, que llega a ser de millones de años, e inciden factores como cuál es la composición de la roca y cuál es el relieve que tiene, ¿vale? En realidad, el suelo se forma de esta manera y está formado básicamente por una mezcla de aire, de minerales, de agua y de materia orgánica, ¿vale? Eso es lo que se encuentra dentro de un suelo. No es tampoco una capa de tierra sin más, sino que tiene otros elementos como agua, que se encuentra en forma libre o en diferentes maneras, o aire que se encuentra rellenando la porosidad del suelo, ¿no? Aquí os traigo una serie de definiciones de lo que es un suelo. No me quiero detener mucho tampoco, pero bueno, según por ejemplo la FAO, que es la definición que a mí más me gusta, dice: el suelo es el producto final de la influencia del tiempo, combinado con el clima, la topografía, los organismos, los materiales parentales, y como resultado el suelo difiere de su material parental en su textura, estructura, consistencia, color y propiedades químicas, biológicas y físicas. ¿Vale? Esto es la definición más lógica que se da a día de hoy. Pero bueno, tenéis muchas definiciones de suelo, pero yo creo que está bastante descriptivo. En cualquier caso, lo importante es que entendáis que el suelo y sedimento no son lo mismo, que un suelo puede desarrollarse sobre un perfil sedimentario, a su vez un sedimento puede sepultar un suelo, pero ambos no se generan de la misma manera, ¿vale? Cuando un sedimento, por ejemplo, sepulta un suelo, eso sería lo que se conoce como paleosuelo, pero no, ya os digo, no tienen el mismo origen, no tienen la misma génesis. Si entendemos esto, si entendemos estos 5 factores formadores y entendemos las características que tiene un suelo y pensamos con cierta lógica, cualquier superficie que tenga las características para formar un suelo, podría formar un suelo. Por ejemplo, un tejado de barro, que este es un ejemplo que yo siempre pongo. Un tejado de barro muy antiguo se llena de plantas. Eso es porque es un incipiente suelo. Tiene una pendiente, tiene un material de partida, que son las arcillas, y tiene una serie de microorganismos, como por ejemplo, primero los líquenes, que van destruyéndolo, y tiene el efecto del clima y de la lluvia, que lo que van haciendo es disgregar ese suelo, ¿no? Por lo tanto, tiene un suelo incipiente, y en muchos tejados, por lo que se ve, son plantas ya más avanzadas que lo que están es llenando el terreno. Esas plantas no han llegado de la nada, ¿no? Sino que se están colocando sobre un suelo. Sobre este objeto de estudio nuestro, sobre estos suelos, el ser humano ha actuado históricamente de muchas maneras. Entonces yo pongo aquí una serie de ejemplos, menciono, pues, por ejemplo, los rellenos, la irrigación, el laboreo, la rotación de cultivos,
los aportes de materia orgánica, las enmiendas para que los suelos sean de una manera o de otra, la inclusión de elementos inorgánicos, el pisoteo, la compactación, la erosión, el aterrazamiento. Todas estas cuestiones es lo que denominamos manejo y es lo que nosotros identificamos cuando hacemos esta clase de estudios. Las formas de manejo cambian los suelos y los transforman. Entonces, esto tiene gran potencial a la hora de estudiarlo, ¿no? Y a la pregunta de si existen, que es una pregunta que hace mucho la gente desde el punto de vista de los estudios históricos, de si existen unos suelos que son más fértiles que otros, la respuesta siempre, porque en agricultura y en suelo y en toda esta clase de cosas, siempre depende, porque es un tema bastante complejo que genera mucho debate, ¿no? Y es que existen clasificaciones de suelos sobre si son más buenos, si tienen un color u otro, si tienen unas características u otras, todas las que queráis. Hay cientos de clasificaciones de suelos, hay una serie de tipos según una nomenclatura, según otra hay otro, hay muchas formas de clasificarlos y también se ha hecho desde el punto de vista histórico, porque hay autores, por ejemplo, Ibn Dalawan, que era sevillano en el siglo XII, habla mucho de los suelos, el libro de la agricultura nabatea también habla mucho sobre cómo son los tipos de suelos, o por ejemplo Columela, que era romano, que era de la Bética, también hablaba de cómo eran los suelos y de qué características tenían, ¿no? Pero nosotros, desde el punto de vista de entender la potencialidad que tienen los suelos, si es de un tipo o de otro, cae un poco en papel mojado, porque en realidad, efectos agrícolas o de fertilidad, la clasificación de suelos resulta irrelevante. No hay unos suelos que son más fértiles que otros por naturaleza. Puede haberlos si se cumplen unas características, pero también puede no haberlos. Un suelo realmente es más fértil cuando posee una buena estructura, cuando tiene materia orgánica, minerales y microbiología, las 3 M que le llaman. Y esto puede conseguirse por vías naturales, en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un bosque, está en un equilibrio ecológico y los suelos son fértiles, son ricos, y si lo talamos y trabajamos sobre él, pues perderá fertilidad, pero podemos reponerla otra vez, ¿no? O podemos generarlo sobre un suelo pobre directamente. Por lo tanto, ya os digo que creer que un suelo por naturaleza es más fértil que otro o que se puede clasificar de manera que sea posible decir que ciertas sociedades buscaban o preferían unos suelos sobre otros o que esto podía motivar conflictos, guerras en cierto sentido, a nosotros nos parece una idea simple, reduccionista y también bastante positivista. Los suelos se vuelven fértiles o no en función del manejo que se hace de ellos, no por sus características naturales o por su clasificación. Y los distintos grupos humanos han tenido capacidad para transformar esto. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es que en la bibliografía tradicional se nos cuenta, ¿no?, que en la zona de la Alpujarra, por ejemplo, cuando llegaron los árabes en el siglo VIII, cuando la conquista islámica, lo que se encontró eran zonas muy pobres y que se los repartieron entre los grupos poblacionales más pobres, ¿no? Entre los más desfavorecidos, por ejemplo, entre los últimos de la comidilla. Esto lo dicen los autores que han estudiado esto de manera más menos clásica, ¿no? Entonces nos dicen que por ser tierras peores, mandaron allí a la gente que peor posición estaba, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasó 800 años después? Que cuando llegaron los castellanos se encontraron con unos terrenos que querían conquistar, que querían cultivar y de los cuales podían extraer mucho dinero y podían sacar mucha renta porque eran muy aptos para la agricultura. Y las descripciones que hay de los suelos, por ejemplo, en Luis de Mármol Carvajal o de la agricultura de los moriscos, es de que es excepcional, de que es brillante, de que se cultiva de todo y demás. Para que veáis cómo puede afectar al ser humano a la hora de trabajar sobre el suelo y demás. Es decir, la fertilidad se hace, no es una cosa solamente natural. Entendemos entonces que la materialidad humana va más allá del registro arqueológico mueble, de lo que es la cerámica y lítica y ya está. Y entonces los suelos tienen una dimensión histórica y arqueológica y nos puede ser aprensible. Nosotros para estudiarla seguimos 3 tipos de análisis, lo que son los análisis físicos, los análisis físico-químicos y los análisis de constituyentes, ¿vale? Y vamos a ver un poco de estos temas. Yo voy a contar una parte, otra lo contará mi compañero Pepe y luego hablaremos sobre algunos casos de estudio. Empezando por la textura del suelo. La textura del suelo es un análisis por el cual lo que hacemos es cuantificar la cantidad de partículas que posee una muestra de suelo en función de sus tamaños. Sabéis que un suelo y también un sedimento, esto se comparte con la geología y con la sedimentología, está compuesto por partículas de diferentes tamaños que se clasifican siguiendo las reglas de la sedimentología, las gravas superiores a 2 milímetros, las arenas, los limos y las arcillas, ¿vale? En función de ello, podemos decir si es un suelo arcilloso, si es arenoso, si es limoso, si está equilibrado o si tiene una buena estructura o una estructura más pobre, ¿no? Y cada partícula se compone por un diámetro que se mide en milímetros y se representa según un diagrama, lo que es un diagrama semilogarítmico y luego se coloca en un triángulo textural. Esto es lo que permite clasificar el suelo de esta manera, ¿vale?
Y esto tiene muchísimas utilidades, principalmente caracterizada el potencial de fertilidad, la capacidad de intercambio catiónico, que no voy a entrar a hablar de ello porque entonces necesitaríamos otra presentación de 40 minutos solo para hablar de la capacidad de intercambio catiónico, pero nos permite, por ejemplo, a nivel arqueológico, identificar procesos de relleno, de aluvionamiento, erosión, acumulación de agua en contextos hídricos, en contextos fluviales, en función de cómo se ha desplazado el sedimento por el agua, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo, esto es un perfil de tierra en una sima de careo de agua en Bérchules, en la parte final de una acequia. Lo que tenemos son diferentes procesos de aluvionamiento y si os fijáis bien, tenemos una parte de grava, tenemos otra parte de arcilla, que está mucho más gris del centro, y otra parte donde hay más arena y más limos, ¿no? Esto nos habla de diferentes procesos de movimiento del agua y cómo se ha ido sepultando y en qué momento se ha dispuesto de más o de menos agua, ¿no? Algo que cuando se combina con dataciones pues es bastante interesante. Para analizarlo hay muchos métodos. Nosotros normalmente utilizamos el método de Boyucos, que consiste básicamente en hacer densimetría separando la muestra con un agente dispersante. Nosotros utilizamos esa metafosfato sódico, de manera que con él podemos separar las partículas y posteriormente medimos la dispersión en medio líquido utilizando un densímetro. Un densímetro es un cacharro que está graduado de manera específica para medir el líquido en función de los agentes que tiene, ¿no? Otro elemento que analizamos es el pH. El pH, muchas definiciones dicen que el pH es como la medida de la acidez o de la basicidad que tiene un suelo, pero en realidad el pH mide básicamente los iones potenciales de hidrógeno. En función de la cantidad de hidrógeno que haya en un suelo, podemos tener mayor acidez o mayor basicidad o alcalinidad. Y esto es determinante para identificar la capacidad que tienen los otros elementos químicos para disolverse o para ser absorbidas por las plantas. En un medio más ácido habrá elementos que no se absorban y en un medio más básico habrá otros elementos que no, ¿vale? Y a efectos de cultivo tiene mucho interés. Un ejemplo de estudio de pH a nivel de extensión. Esta es una antigua zona de regadío en la cual, analizando el pH y la conductividad eléctrica que os voy a contar ahora, sacamos zonas diferenciales y con esto podemos identificar en qué zonas se ha aplicado mayor regadío y en qué zonas se ha aplicado menos regadío en base a ese pH y a la conductividad eléctrica, ¿vale? La conductividad eléctrica, por otro lado, es la estimación de la capacidad que tiene un suelo para conducir la electricidad a partir de las sales solubles o de las sales ionizadas que existen en el suelo, ¿vale? A mayor es la conductividad eléctrica, mayor es el contenido en sales. Y esto hace que cambie mucho las características de los suelos. Los suelos salinos no son lo mismo que los suelos no salinos, no solo por las plantas que se pueden cultivar, sino por lo mismo que con el pH, la capacidad para absorber determinados elementos. La conductividad se expresa en Siemens por centímetro, o centímetro o metro, o microsiemens. Y nos puede ayudar a identificar prácticas como abonados. Por ejemplo, muchos abonados tienen cierto tipo de sales, o la inclusión de elementos exteriores, la movilización de partículas sobre el suelo, o como ponía antes, en combinación con el pH, analizando zonas de regadío antiguas donde hoy en día vemos que no hay acequia o vemos que no se riega, pero sin embargo tenemos composiciones químicas que son propias de zonas de regadío, ¿no? Teniendo en cuenta que el agua aumenta su conductividad eléctrica conforme más tiempo pasa circulando por el suelo y por la geología, por la roca, la conductividad eléctrica nos ayuda a estudiar los sistemas agrícolas, ¿no? Entendiendo que si se ha utilizado agua de irrigación de una zona determinada, nos aparecerá una señal de conductividad eléctrica. Si se ha utilizado agua de altas cuencas, por ejemplo, por acequias de careo, por cosas así, pues tenemos otra señal, ¿vale? Y esto a nivel de estudio es bastante interesante. Tanto pH como conductividad, a la hora de hacer estos análisis, no requieren demasiada complejidad, ya que con un pHímetro básico se pueden hacer. Uno de los análisis más asequibles que podemos hacer, ¿vale? Por otro lado, tenemos la materia orgánica. La materia orgánica es una de las cosas más importantes que hay en el suelo. Y normalmente se expresa por porcentaje, en función del nitrógeno, del carbono, de la cantidad que tiene y de qué cantidad de ambas materias tiene. Unos tienen más nitrógeno, otros tienen más carbono en función de la aplicación de materia orgánica que se ha hecho, pero es muy importante para la fertilidad de los suelos. Es uno de los pilares fundamentales para que un suelo sea fértil. El suelo tiene una cantidad para tener materia orgánica muy importante y a la hora de fijar estos elementos no solo actúa como retención de materia orgánica, sino también como sumidero de carbono. Es decir, el suelo puede recibir carbono y fijarlo en la tierra a partir de las plantas. Y esto a nivel, por ejemplo, de cambio climático, pues muy interesante, ¿no? Una de las mayores diferencias, como os digo, entre un suelo pobre y un suelo fértil radica en esa cantidad de materia orgánica que tiene.
Entonces, cuando vemos un suelo que es más parduzco, que es más oscuro, que tiene más color negro, es un suelo que tiene mucha materia orgánica y que tiene un proceso de descomposición más o menos bueno y, por tanto, es un suelo más fértil, ¿vale? Y esto a nivel histórico se ha hecho siempre con la aplicación de tanto de compost como de estiércol, ¿vale? Hay diferentes tipos de materia orgánica, tampoco voy a entrar mucho a explicarosla porque si no se nos va aquí la tarde, pero bueno, para que entendáis, hay materia orgánica en diferentes grados de descomposición que puede estudiarse a nivel de suelo en función de diferentes analíticas que nos permiten evaluar esa fertilidad que tienen los suelos. Normalmente, para estudiarla, se utilizan técnicas de ignición, es decir, se coge una muestra de suelo, se seca, se tamiza, se pesa y demás, y se hace un pesado previo a pasarla por un horno en el cual se puede someter a diferentes temperaturas para quemar tanto la materia orgánica como la materia inorgánica. Es lo que se conoce como loss on ignition, el LOI, o por ejemplo ataques oxidativos con algún tipo de reactivos que permiten separar, que bueno, esto es más complicado de explicar, pero bueno, para que entendáis más o menos cómo se hace este tipo de análisis. Otro tipo de elemento de materia orgánica importante es el fósforo, al igual que el carbono y que el nitrógeno, y que es uno de los menos presentes en el suelo. Por lo tanto, identificar el fósforo en suelo es también interesante a la hora de saber qué clase de manejos se están haciendo, ¿vale? En este caso, para analizarlo, lo que hacemos es estimarlo con un espectrofotómetro de masa. Esto funciona de manera que se extrae el fósforo de la solución de suelo por medio de una serie de reactivos, lo que se denominan extractantes, y por un método determinado se prepara una solución, que luego en un espectrofotómetro, que lo tengo aquí detrás ahora mismo, si queréis os lo enseño, se mide una longitud de onda en ese líquido, ¿vale? Que son unos 400 nanómetros aproximadamente, y esto es lo que nos dice la cantidad de fósforo que tiene ese suelo. ¿Vale? Esto vale para suelos tanto en contextos arqueológicos como en terrazas de cultivo actuales, pero que ya se han visto afectadas históricamente, ¿no? Y por último, ya le cedo la palabra a mi compañero, el carbonato cálcico. El carbonato cálcico, el CaCO3, es un compuesto químico, es una oxosal, en realidad son sales, que lo que hace es que otorga, además de otorgar salinidad al suelo, puede emplearse a modo de enmienda. Es decir, en determinados tipos de suelos históricamente se ha empleado el carbonato cálcico para hacer que los suelos no sean ácidos. Y puede formarse también, entre otras cosas, por la acción del regadío. Como os decía antes, cuando hay zonas de manantiales y zonas donde se riega que son muy salinas, se toma agua, se utiliza para regar y se forma carbonato cálcico, ¿vale? Esto nos ayuda a la hora de identificar estos procesos de regadío en ambientes históricos y arqueológicos. Y esto, para medirlo, utilizamos un calcímetro de Bernard, que el calcímetro de Bernard es básicamente un matraz en el cual se coloca la muestra y se ataca con ácido clorhídrico, y eso está en un ambiente cerrado por el cual hay un líquido en una bureta, y al liberar la presión, el ácido clorhídrico que ataca al carbonato cálcico por medio de una reacción, se forma lo que se llama carbonato amónico y se mueve el líquido que hay dentro de la bureta. Por lo tanto, sabemos cuánto líquido se ha desplazado y con una ecuación podemos saber qué cantidad de carbonato cálcico contenía la muestra, ¿vale? Y seguimos con la parte de la geoquímica, que se la paso a mi compañero. Ahora, llegado a este punto, probablemente estaréis preguntando si esto es más un campo de la química, ¿no?, que de la propia arqueología, ¿no? O quizá es un problema de la hipertecnificación que tenemos los arqueólogos y los humanistas en general, que tenemos que buscarnos las habichuelas para competir en el mundo científico. Eso es otra historia, ¿no? Pero lo cierto es que lanzo esta pregunta porque viene a colación de todo lo que ha dicho mi compañero. Y es que si nosotros, que nos consideramos geoarqueólogos, ¿no?, y porque trabajamos como una subdisciplina o disciplina complementaria a la propia arqueología y a la historia, en la química y la geoquímica pasa esto. Y lanzo esta pregunta simplemente para que seamos conscientes de que toda esta gran batería de análisis que os estamos mostrando y de posibilidades de afrontar o de abordar un registro humano no ha surgido de la nada, sino que esto tiene un desarrollo teórico y metodológico muy potente que surge sobre todo a mediados del siglo pasado, del siglo XX, ¿no? Y con el tema del auge de las ciencias positivistas y demás. Muy importante. Entonces, ¿qué pretenden los análisis? Hemos visto una serie de análisis físico-químicos, pH, análisis físicos, y estamos con análisis de constituyentes, es decir, los análisis elementales, los que nos permiten caracterizar de manera pormenorizada y cualitativa, cuantitativa en algunos casos, ¿no? Bueno, fundamentalmente en casi todos los casos, los elementos que tiene ese suelo. Porque el suelo, como habéis visto,
es una historia compleja. Muchos otros lo definen como palimpsesto, ¿no? Como una cosa compleja, que es antrópica, no tiene mayor ciencia, ¿no? Pero que es muy difícil de estudiar y que podemos, como veremos, abordarla desde muchos enfoques. Entonces, para que sepáis simplemente que la geoquímica, como tal, entiende, ¿no?, que los sistemas minerales del suelo generan intercambios y esos intercambios pueden ser estudiados desde la química, con herramientas de la química, aplicándolo a otras disciplinas. ¿Vale? Eso es un poco lo que traía con esta diapositiva. También daros ánimos, que no me voy a poner a hablar mucho de este tema. Siguiendo en este tema, quiero que sepáis que hay como, digamos, estos dos grandes formas de proceder a estudiar esta disciplina o de abordar esta disciplina de esta manera, ¿no? Y que nos van a servir fundamentalmente para un fin final o que se usan en geoarqueología para un fin de forma más común, que es la reconstrucción de paleoambientes. Y cuando escuchamos la palabra paleoambiente nos vamos al cuaternario, nos vamos a millones de años atrás, y sí, pero también se está haciendo en contextos, importante la palabra contexto, mucho más cercanos a nosotros de lo que parece. ¿Vale? En resumen, lo que hacemos es, mediante los análisis que explica mi compañero y la geoquímica, ¿no?, los análisis geoquímicos, tratar de ir poniendo puzzles acerca de los elementos que están formando, ¿no?, ese complejo entramado que es el suelo. Esa es un poco la idea. Con ello podemos saber, gracias a la geoquímica isotópica, procedencia de elementos que hay dentro de esos sedimentos, del suelo, de los minerales, del agua, ¿no?, y rastrear su procedencia, pero también podemos detectar cómo algunos de esos elementos son anómalos y no deberían estar en esos lugares, indicando posibles fuentes de contaminación. ¿Vale? La geoquímica no solo se utiliza en arqueología para detectar elementos, sino para establecer hipótesis de por qué están ahí esos elementos. Eso es muy importante también. Para que sepáis que cuando hablamos de elementos a detectar en un análisis de este tipo o en una muestra de este tipo, fundamentalmente tenemos los elementos mayoritarios y luego tenemos los elementos trazas, que se encuentran en una proporción muy pequeña. Y en último lugar tenemos los isótopos, que os sonarán seguramente, y que se dividen entre estables y radiactivos. No es mi intención entrar en detalle a desgranar cada uno de estos conceptos, sino preferimos que tengáis un conocimiento generalizado sobre por qué utilizamos uno, por qué utilizamos otro y cuáles no utilizamos y por qué no. ¿Vale? Esa es un poco cómo voy a orientar esta parte de la charla. La del acompañamiento, que no queda mucho. Para definir o para ser capaces de averiguar una composición elemental de un sedimento, de un suelo, yo utilizo sedimento porque normalmente cuando cogemos y reventamos un suelo se lo convertimos en sedimento, luego lo movemos de lugar, pero en realidad es suelo, ¿vale? Tenemos multitud de análisis geoquímicos. Ya hemos visto los análisis de constituyentes, los análisis físico-químicos como el pH, en fin. Pero yo me voy a centrar en los que son capaces de extraer y de categorizar elementalmente diferentes elementos. Me voy a centrar sobre todo en las técnicas espectrométricas y en las técnicas geoquímicas por sí, ¿no?, que son las que vamos aplicando a mayor escala y que resultan muy interesantes. Son elementos, ya os conocéis la tabla periódica, no he querido traerla, está bien organizada y bien caracterizada desde hace un buen tiempo y nos permiten, mediante la toma de muestras en diferentes contextos, caracterizar dichos elementos. Aquí podéis ver que los más utilizados en arqueología y en sedimentología, sobre todo, son estos, ¿no? Para detectar elementos metálicos, caracterizar la erosión de los minerales, la meteorización de los mismos, es decir, cuando un mineral se desintegra o se interpela, ¿no?, qué elementos deja, qué señal va dejando en el sedimento terrestre, en los sedimentos lacustres, en fin, en los diferentes medios. O indicadores de productividad de fósforo o de bario o de cadmio en la riviera. Esto se utiliza de una forma bastante común en otras disciplinas, como digo, la geología, la sedimentología, ¿no?, de una forma más característica. Pero nosotros nos vamos a centrar en los métodos de análisis elementales, en concreto las técnicas espectrométricas, ¿vale? Hay un mogollón de estas técnicas. Ahora explicaré un poco cómo funcionan de pasada y nos centraremos en la utilidad que tienen y cuáles son la información histórica
que emana del estudio de ese suelo, gracias a esta técnica, ¿vale? La fluorescencia de rayos X es la más conocida y consiste mediante la emisión de energía muy potente, la creación de rayos X, y cómo al desplazar electrones de los átomos, bueno, la caída de ese electrón deja una señal. Esa señal fundamentalmente queda marcada en el aparato en forma de estos picos que cada uno representa el elemento, el valor, ¿no? Al aplicar ese rayo X. Bien, esto es una técnica muy, muy, muy útil para categorizar elementos. Como digo, en arqueología es muy utilizada con la difracción de rayos X como para conocer la composición elemental de artefactos y de ecofactos. En suelo se utiliza también. El problema que tiene esta técnica es que es cara, bueno, relativamente cara, y que requiere una máquina grande en la que hay que moler o destruir parte de la muestra que utilizamos. Por eso pongo muestreo invasivo, ¿vale? Se prepara una pequeña muestra en un portamuestra y se somete a este bombardeo. Pero luego tenemos su versión portátil, que es la que más nos gusta, porque parece una pistola. Y esta técnica pues tiene otras ventajas y otros inconvenientes. El mayor inconveniente probablemente es que es algo menos precisa, no llega al nivel de precisión de la difracción de rayos X de la gran máquina, pero sus ventajas son también bastante, sus dones son bien conocidos y nos vienen muy bien a nosotros los arqueólogos. Es por ello que la fluorescencia de rayos X portátil es muy utilizada dentro de este mundo. No solo porque podemos coger la pistola y analizar los sedimentos en campo, lo cual está muy bien, sino porque es un muestreo que no es invasivo, no es dañino, por lo tanto es de muy alta aplicación en piezas, en museos y demás. Y de nuevo, con prácticamente la misma lógica, con algunos cambios, nos permite conocer la composición elemental de los objetos. Pero ¿qué más cosas podemos ver? Dejando a un lado la categorización elemental, ¿no? Con esas técnicas espectrométricas, podemos mirar el suelo y podemos verlo de forma in visu, ¿no? Como si miráramos nuestros pies y viéramos lo que hay, una piedra, hay plantas así, muy bien, muy bonito. Pero también podemos ver en profundidad, que es lo que se dice, que se conoce como microscopía, ¿no? Coger un trozo de algo, mirarlo, pasarlo a microscopio y ver hasta dónde podemos llegar. En arqueología y en concreto en este laboratorio, lo que nosotros estamos utilizando de una forma más usual, como veréis, una combinación de todas estas técnicas. Pero en cuanto a análisis a microscopio del suelo, lo que utilizamos son lo que conoceréis como láminas delgadas. Esta metodología de análisis pretende ahondar en la micromorfología del suelo, es decir, en lo que ha explicado mi compañero Blas de las fases, cómo se articula la grava, pero a nivel microscópico. ¿Cómo se hace? Pues muy sencillo, se hace una zanja, se hace un perfil, se pone recto y como veis en esta imagen que tenéis aquí, pues lo que se hace es cortar un trozo, bien con una caja de metal o bien con vendas de yeso, que es lo más usual y más barato, y extraer directamente un testigo de tierra, ¿vale? Un paquete enorme de tierra compactada. Estos son lo que se conoce como undisturbed materials, ¿vale? Son materiales compactados. Esto luego se embute en resina, se quitan las burbujas, se deja estanco, se deja solidificar y se corta a micras, ¿no? Con una sierra y a base de pulir. ¿Qué tenemos? Pues una instantánea, como una negativa de la Tierra en transparente que podemos pasar al microscopio, a la lupa y ver cosas tan bonitas como las que os pongo a la derecha, ¿no? Materia orgánica, podemos ver polen, podemos ver microorganismos, podemos ver la formación, la articulación de cómo están esas partículas orientadas, podemos ver muchas cuestiones de manera micro. Y nos está contando una pequeña historia de ese lugar desde una forma muy particular, muy concreta. Este tipo de muestreo, este tipo de análisis lo hacemos en lo que se conocen como interfacies, en los cambios de un color a otro. Esas rayas que ponía mi compañero antes, pues entre el contacto entre una y otra se toman esas muestras. Posteriormente os mostraré un ejemplo y comentaremos algo de esto. Pero bueno, que sepáis que se usan, son muy usados. De hecho, en geoarqueología son de los más usuales porque dan una información muy veraz y muy importante, ¿no? Sobre los cambios que hay en el sedimento, en la estratigrafía del suelo, ¿no? Y son de aplicación también en los yacimientos arqueológicos. Pero todo esto podemos aplicarlo a una gran escala. Es decir,
si os dais cuenta, siempre nos estamos centrando, bla, hablado del suelo, tal, el suelo, el paisaje, tal, y yo he ido como achicando otra vez el tema de conversación hasta llegar a la micro, ¿no? Pues este pequeño muestreo nos sirve para esto nos sirve para esto, categorizamos, analizamos a nivel micro, pero esto se hace a gran escala, ¿vale? Y es que la combinación de todas las técnicas que hemos visto con anterioridad puede ser utilizada para estudiar un socioecosistema. De hecho, es utilizada por las grandes corporaciones extractivistas para caracterizar paisajes geoquímicos mediante el uso de metodologías auxiliares, como son los sistemas de información geográfica, SGIS, o los análisis de geoestadísticos para caracterizar o planificar o prever de qué está compuesto el suelo a nivel grande. ¿Para qué? Pues para sacar combustible, para establecer explotaciones mineras o para detectar posibles zonas que sean proclives de inferencias antrópicas, es decir, no solo de contaminación, sino de una posible acción en el terreno, en el territorio, que responda a algo y que pueda ser utilizada, por ejemplo, en arqueología, ¿no? Esto se hace bastante para la hora de caracterizar dispersiones de elementos, de materiales y demás. Ahora vamos a traer unos pequeños casos prácticos, vamos a traer dos, en los que hemos combinado un poco toda esta suerte de técnicas y estas metodologías para comprender qué es eso, qué son los socioecosistemas, qué son los paisajes históricos, lo que ha explicado mi compañero, pero ejemplificado. El primero de ellos, y uno de nuestros grandes entrenamientos, fue la Huerta de Pegalajar, en Jaén. Es un lugar con una larga tradición, como ocurre en casi toda la península ibérica, ¿no? Tradición agrícola, agraria, ¿no? Con un núcleo de población cercano y con un sistema de regadío histórico en su ladera. Es un lugar con un poblamiento constante desde época medieval. Sabemos por la toponimia que Guadalajara viene de época islámica, del siglo X, si no recuerdo mal. Y bueno, pues nos ofrecen por casualidad de destino trabajar en este lugar y echar un vistazo a una obra de remodelación que estaban haciendo y nos ofrecen si queríamos intervenir y tomar muestras y a estudiar un poco la formación. Y efectivamente, allí que nos dirigimos, nuestro Blas, yo y nuestro compañero Roque, al que mandamos saludos, y vimos cómo no solo hay una estratigrafía que pueden observar en esta columna, muy clara, muy compacta y sin disturbar, ¿no? Bastante prístina, sino que encontramos multitud de cerámicas de multitud de momentos históricos diferentes. Encontramos cerámica tardo antigua, encontramos algo de cerámica califá, cerámica nazarí después, en fin. Vemos cómo documentamos siempre el perfil, separamos, sacamos muestras y vamos a aplicar todas esas técnicas a la hora de ver cómo ha cambiado el suelo y cómo no ha cambiado y cuáles son los factores que han podido llevarnos a inducir un abandono o un uso diferenciado del suelo. Lo que vimos aquí fue que eran suelos muy calizos y que había niveles que tenían más potasio, más calcio y hicimos también la conductividad eléctrica. Salieron niveles que coincidían con ciertos elementos, con cierta conductividad y nos estaban dando a entender que eran niveles utilizados para regadío en diferentes fases. Regadío, descanso del suelo y, en definitiva, diferentes formas de manejar un suelo a través de un perfil, ¿no? Como vemos, de un simple muro caído, mirando tierra, cogiendo 4 cacharros y haciéndole unas cuantas analíticas, vimos multitud de información. Ya nos vinimos arriba y nos empezamos a dar vueltas por allí y empezamos a ver muchas más cosas. De hecho, nuestro compañero Roque se ha pateado esto y ha documentado el sistema de regadío de una forma muy extensa y ha descubierto pues cómo todo esto parece que se va aclarando y le va dando más información acerca de, efectivamente, de cómo ese sistema, ese suelo, ese manejo se estaba realizando. Pero no queremos ahondar más en este sentido porque lo mismo él lo habla posteriormente en otra charla de estos sistemas, ¿no? Puesto que es una forma al final de caracterizar el territorio, ¿no?
El otro caso de estudio, un caso de estudio grande que hemos venido haciendo, Blas y yo, a lo largo de un montón de tiempo, unos cuantos años ya, entre proyectos, tesis, TFM, TFG, y en el que consideramos como una gran montaña, en este caso, es un socioecosistema enorme y tiene una gran cantidad de usos del suelo en los que hemos detectado, por así decirlo, elementos comunes, ¿no? en diferentes partes. Este es el caso de Sierra Nevada y Sierra de la Filábride, eso que llamamos el complejo Nevado-Filábride. Y es complejo de Nevado-Filábride porque responden a un mismo momento, a una misma geología, ¿no? Una misma geomorfología que se forma de una forma concreta. Os traemos este ejemplo porque es interesante, ya que responde no solo a una misma génesis geológica, sino a condicionantes históricos muy similares también. En la foto que tenía aquí a la derecha vamos a ver cómo todas estas líneas fosforescentes naranjas son filones. Hay una mineralización filoniana muy concreta que ha hecho que las actividades de extracción, en este caso las actividades mineras, sean muy similares. Entonces nos viene muy al pelo, ¿no? Esto como ejemplo, ¿no? para caracterizar esto. Y bien, me diréis, bueno, pues si hay tanto filón, habrá minería, efectivamente. Desde hace tiempo atrás, las administraciones se han preocupado por mirar y darse cuenta de que sus recursos naturales son valiosos y se pueden estudiar. Por lo tanto, la geoquímica del suelo es un tema que está bien caracterizado y bien estudiado desde hace ya tiempo. Esto que os traigo aquí es un ejemplo de las zonas que hemos intervenido y en la que encontramos cómo el Instituto Geológico Minero de España ya tiene un atlas geoquímico de toda la península ibérica a una gran escala. Tienen caracterizados los depósitos a base de hacer pequeñas muestrecitas, lo que yo decía, de pequeño a grande, ¿no? Y esto es un poco el ejemplo que vamos a ir aplicando aquí. Nosotros hicimos un poco eso mismo, esta misma geoquímica, a base de muestrear, pero a una escala mucho más reducida, y vimos cómo, en el caso de Jerez del Marquesado del Norte, pues fijaos cómo la geoquímica, en ese análisis con fluorescencia de rayos X, y la combinación de esta con otros elementos, como son los sistemas de información geográfica, nos hace que coincidan perfectamente en este caso, los indicios mineros de esta zona con la realidad, ¿no? Por así decirlo, el mapa de la izquierda sería un mapa que es hecho con un modelo a base de interpolación de datos, ¿no? Con geoestadística, mientras que el derecho, el de la derecha, es hecho en campo, ¿no? Con prospección arqueológica. Y fijaos cómo en esta zona coinciden todos esos puntos, ¿no? Los valores más altos. Otro ejemplo sería el ejemplo de Cañar, en la cara sur de Sierra Nevada, en la Alpujarra, donde en una zona en concreta realizamos, gracias a un proyecto con el que colaboramos, una serie de intervenciones para tomar láminas delgadas y estudiar los sistemas, en este caso aterrazados, que son bastante apreciables y característicos, como hemos visto, de esta zona. ¿Qué vimos? Pues vimos que tras revisar la historia de Cañar, ver la toponimia, ver los hallazgos que hay en superficie y practicar tanto análisis geoquímico a gran escala como microscopía, ¿no? Extraer láminas delgadas, vimos cómo efectivamente había coincidencia entre los análisis a gran escala, y los análisis a microescala, y que los análisis micro, a los que también tomamos pequeñas muestras y le aplicamos fluorescencia, daban una coincidencia de elementos. En este caso, en concreto, el azufre, el cobalto y el calcio, el plomo, perdón. Nos estaban indicando varias fases en el manejo del suelo. Una fase de abandono, una fase de colmatación, de relleno artificial, la fase de cultivo posterior encima. En último lugar, también dentro del complejo Nevado-Filábride traemos esta imagen que es preciosa y que está indicando, bueno, que aquí hubo algo o alguien hizo algo. Y efectivamente, tras la comprobación y la realización no digo lo que es, os lo cuento. Tras la realización de un muestreo geoquímico, en este caso extensivo, podemos observar cómo los mayores valores, en este caso de calcio, pero también de potasio, de manganeso y de algún otro elemento, se combinan y dan los picos más elevados en esta zona. Bien, estos son sistemas ganaderos
probablemente de época andalusí y muy bien establecidos y perfectamente concretados ya en época castellana, en el pequeñito pueblo de Jergal, yendo hacia Almería por la zona norte. Son un paisaje, evidentemente, cultural, son un socioecosistema donde la pendiente ha sido modificada completamente, donde las soluciones de sus habitantes han hecho que esto se dé como tiene que darse, no destruyendo el medio, sino viviendo en armonía y simbiosis con él. Y vemos cómo aquí, analizándolo de diferentes puntos de vista, como digo, desde el punto de vista arqueológico, por la prospección que tenía izquierda, como geoquímico en el caso geoarqueológico, como en el caso derecha, vemos coincidencia de nuevo. Diferentes enfoques, diferentes formas o diferentes maneras de abordar el estudio de los paisajes y de los socioecosistemas, ¿no? Estos son solo una de las muestras que nosotros utilizamos. Evidentemente, se puede aplicar otro tipo de estudios que tendrán su validez a la caracterización del paisaje y en concreto el estudio de los socioecosistemas. Pero creemos que esta forma es la más completa, puesto que no perdemos el componente humano o antrópico, ¿no? Ese que se tiene, que hemos comentado, del mismo. Utilizamos muchos cacharritos, utilizamos muchos métodos, mucho ordenador, sí, pero nunca perdemos de vista el componente humano que creemos es fundamental. A tenor de este hecho, ¿no? Estamos muy acostumbrados, y a otra cosa que nosotros siempre llegamos a la conclusión de que todo lo que no venga de un contexto arqueológico cerrado, como puede ser el interior de una vasija, no es válido para practicar el análisis, pero en realidad no, porque el propio paisaje, esa cerca enorme o ese sistema ganadero de Jergal es un contexto. Entonces, lo que estamos encontrando es que tenemos un problema de escala y de resolución de los datos. Vamos a tener una mayor cantidad de datos en un sitio y en otro. Por lo tanto, es vital para un correcto estudio, ¿no? Que sepamos manejar esos datos, pero que también que sepamos ubicarlos dentro del espacio. Evidentemente, si estamos trabajando en un estudio, en el estudio de un paisaje, hemos de aprender a manejar estas metodologías y adaptarla a nuestro trabajo, diseñar nuestra metodología de investigación. Para terminar, creemos que la combinación de técnicas permite la particularización de la investigación y la apertura de nuevas líneas. La combinación de técnicas espectrométricas con micromorfología, con geoestadística, pero también con conocimiento ecológico local, con el estudio de fuentes, con la prospección arqueológica e incluso con la excavación arqueológica, hacen lo que creemos debe ser la ciencia, una disciplina que al final es colectiva y que debe ir encaminada a, en este caso, la reconstrucción de la historia de los lugares. Y yo con esto yo creo que ya podemos acabar, creo que vamos bien de tiempo, 1 hora. Y nada, espero que no haya parecido muy pesado. Gracias por Muchas escucharnos. gracias. Si tenéis preguntillas, lo que sea. Pues muchísimas gracias a los dos. Ya está, cualquier persona que tenga cualquier duda, cualquier pregunta, que le haya interesado algún tema, nos lo puede poner por el chat mejor. Y si queréis hablar, ponerlo también, que os doy permiso para abrir el micro y eso. Pues nada, muchas gracias por la charla, la verdad. Ha sido muy interesante. Claro, o sea, se me ha hecho mucho más ameno de lo que esperaba, porque siempre os veo o en el campo despeñando por ahí o haciendo análisis que no entiendo y siempre pregunto, ¿y esa probeta para qué sirve? ¿Y ese líquido qué es? ¿Quema la piel? Efectivamente, sí quema la piel. Todo quema la piel. Claro. Pero ya te has hecho muy interesante. Nada, dar las gracias por el chat. Gracias a vosotros por estar aquí aguantando este chapaje. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Un poco la hora de la siesta, en realidad no lo hemos pensado muy bien. Ahora me estoy dando cuenta. Pues nada, si pero bueno, también somos vuestros, aprovechad. Claro. Y que también muchas gracias por adaptar un poco a la hora que os dijimos de intentar... Ha costado. Era denso de tratar.
Claro, no. Y cuanto más sabes de un tema, más te cuesta explicarlo. Más tienes que ir pasito por pasito para que se pueda transmitir. Pues nada, si nadie tiene ninguna pregunta, pues nada, pero ya está. Pregunta por el vídeo. Ah, bueno, el vídeo si habéis escrito que sí, o sea, sí, lo mandaremos por correo, lo pondremos en una lista oculta de YouTube para que no sé. Si habéis accedido al enlace de Meet y tenéis cuenta de Meet, podéis acceder al vídeo, o sea, de Meet, no, perdón, de Teams. Pero bueno, que os lo mandarán por correo igualmente. Mira, parece que hay una pregunta. Vale. Dice, ¿cómo estáis combinando los estudios de conductividad, entre otros, con las dataciones de actividades antrópicas? En general, nosotros lo que más buscamos a la hora de hacer dataciones es especialmente el registro mueble. Luego tiramos mucho de lo que es la cerámica y demás para ver dónde estamos. No estamos tirando tanto de momento, por los contextos que estamos estudiando, no estamos tirando tanto a datar, que también podemos hacerlo, elementos orgánicos como carbono y demás. Hemos recurrido también al OSL. El OSL nos ha venido bastante bien, aunque todavía lo tenemos un poco en estudio preliminar y no podemos dar demasiados datos porque está todavía en bragas, como quien dice, pero tanto OSL por termoluminiscencia datando cuarzos en terrazas de cultivo SRNA, que son muy comunes, como cerámicas, donde han aparecido cerámicas, por ejemplo, en Pegalajá, tenemos dos contextos muy interesantes, porque lo que tenemos son dos picos de conductividad eléctrica, uno en la parte alta del perfil y otro en la parte baja del perfil, que además coincide con un momento en el que hay cerámica tardoantigua y otro momento en el que tenemos cerámica nazarí. Y estamos prácticamente convencidos de que tenemos un horizonte de cultivo de una época determinada con una serie de cerámicas que vienen de aportes de abonado y luego se hace un relleno en un momento dado, seguramente algo similar a lo que estaba contando Don Entarquinado y demás, se rellena todo ese perfil con sedimento que viene de aluvión y que viene o de aporte, de muchas veces de pala también, y posteriormente se vuelve a regar y se incluye otro abono con otra cerámica de una época muy posterior. En ese sentido, pues decir eso, pues no. O sea, esas dataciones pues nos ayudan mucho. Ya no solo lo que es datación como técnica, sino también pues esa cerámica y esa datación más relativa. Pero bueno, no hay duda de que el carbono y demás de las cosas que más nos ayudan también, sí. Luego, al considerar, yo le contesto aquí a Alejandro que nos estaba preguntando, al considerar ya como un socio ecosistema así en grande, ¿no? O ese contexto a nivel de paisaje, tenemos que tener en cuenta quién vivía ahí. Entonces tú vas andando por el campo, cuando vas haciendo estudios de este tipo, pues te encuentras cortijos, te encuentras una era, te encuentras estructuras que están ahí y que no sabes muy bien qué son, pero cuando te das cuenta de que lo que tiene ante ti es una estructura agrícola o una estructura hidráulica o que tiene asociado un camino y luego vas e investigas y en la cartografía antigua ese camino existía y ese camino además está en una loma que tiene asociado un nombre concreto. Y dice, ostras, pues ese nombre se llama la paridera. Ostras, pues la paridera de dónde viene, de los animales que paren allí. Ah, pues este cortijo a lo mejor tiene que ver con esto. Y puedes abordar ese estudio desde ese punto de vista. Tiras por ahí y luego empiezas a ver cómo efectivamente los análisis que vas haciendo, pues te dan cosas que son coherentes. Nosotros per se un análisis en sí no hacemos. Por eso hablamos de la complejidad del suelo, ¿no? Que dice, si voy a estudiarlo del tirón sin saber nada, probablemente no nos dé una información. La información la vamos a modular nosotros en función de dónde vamos y qué estamos tratando, qué preguntas tenemos, ¿no? Eso yo creo que es la clave también un poco de toda esta sarta de elenco de técnicas que hemos contado. Decía Alejandro también, dice, ¿qué nos dicen esos análisis para diferenciar qué uso del suelo le dieron las diferentes culturas? Es complicado, ese es un tema bastante complicado. El poder decir esta técnica es propia de tal cultura o no lo es, ya entra dentro de lo que afinan mucho los manejos. Se puede hacer, por ejemplo, si te paras a pensar, pues el regadío mismamente, en cierto sentido, se conoce que se establece a partir de un momento dado, ¿no? Pues es lo que se puede considerar una técnica que viene entendida una cultura. Yo, por ejemplo, me llama mucho la atención y es lo que quería reflejar un poco con eso que os estaba poniendo de puedo hacerte fértil, esta concepción de que puedo hacer fértil el suelo,
una concepción muy medieval andalusí y dista mucho de, por ejemplo, la concepción que tiene la población castellana o la población del norte de la península. Que no digo que no tengan concepciones súper interesantes, que de hecho es así a la hora de tratar el suelo y demás, pero en ciertos momentos, por ejemplo, se dan dinámicas mucho más extractivistas y esto tiene un nombre que es minería de suelo, que es cuando el suelo no se repone nunca la fertilidad, solo se extrae, se extrae, se extrae, y al suelo no solo hay que extraerle, también hay que meterle, hay que hacer que sea fértil, hay sociedades que entienden el suelo como un ser vivo, al que hay que echarle de comer, al que hay que tratarle de alguna manera y que te puede incluso engullir, porque literalmente si te entierran, te descompones, el suelo te puede engullir, ¿no? Y esto hay culturas que lo entienden así y demás, ¿no? Entonces yo ponía el tema de hacer fértil el suelo porque es una concepción muy medieval andalusí, de tengo un suelo malo, puedo hacerlo fértil. Tengo el desierto de Taberna, pues a lo mejor otro diría yo el desierto de Taberna no voy a cultivar, ¿no? Sin embargo, monto un sistema de regadío, monto una red de canal, saco agua prácticamente del subsuelo, saco agua donde no la hay muchas veces y consigo paliar la salinidad tan alta que tienen los suelos de la zona del desierto de Taberna, ya no solo porque sea un sitio seco, sino porque es una cuenca endorreica donde los sedimentos son totalmente salinos, de fondos lacustres, de fondos marinos y demás. Y entonces, paliar eso a través del regadío, por ejemplo, es una conclusión a la que hay que llegar a partir de mucha experimentación y de mucha búsqueda, ¿no? Entonces, nosotros no intentamos tanto porque creemos que es bastante complejo definir qué cosas hay por cada cultura, pero sí que se podría hablar de determinadas prácticas en ciertos grupos sociales y demás. Eso sí que es interesante. Gracias a ti, Alejandro. Decís que no se deberían hacer analíticas sin estudios previos, pero ¿qué pasa en los casos de arqueología urbana en los que se perderá el registro sí o sí? ¿Pensáis que merecería la pena hacer análisis por si acaso algún día alguien quiere estudiarlo o mejor perdemos el registro sin mirar nada? Bueno, depende. A la hora de tomar muestras en arqueología urbana depende mucho del contexto que te encuentres y sobre todo nosotros lo de estudios previos, no queremos decir estudios previos tanto como únicamente hay que estudiar esto cuando tengamos estudios previos, sino más bien que lo interesante es plantear bien qué preguntas son las que quieres hacer, porque muchas veces nos emocionamos mucho con esto de las analíticas, con esto del positivismo, de todo esto es muy guay, nos va a dar un montón de información, pero en realidad la información no nos la da solo, no nos la da por sí mismo, nos la da si nosotros sabemos qué preguntas le tenemos que hacer a ese registro y sabemos qué capacidades tiene ese registro para contestarnos. Entonces, en ciertos contextos, es verdad que hay más información que nos puede aportar y en otros contextos no nos puede aportar más información, ¿no? Entonces, depende del caso. Luego yo aparte entiendo que te refieres cuando dices sin estudios previos, te refieres a preexcavación, porque si tú estás excavando en realidad ya estás haciendo un análisis a un nivel elemental en este caso, pero sí tiene una estratigrafía. Y eso en muchos casos es 1000 veces más valioso que un análisis físico-químico, ¿vale? Aunque de otra información que la da, pero en este caso yo creo que es útil. En ese caso yo te diría preexcavación. Claro, pues entonces tienes que diseñar, si es con un objetivo como tú estás planificando aquí, de proteger, ¿no? O de que no se pierda, pues sí, ¿por qué no? Planificar un muestreo. Lo que pasa es que la metodología que tú tienes que llevar a cabo a la hora o sea, la planificación que tú tienes que hacer a la hora de hacer un muestreo, un análisis físico-químico de constituyente alimental, es muy amplia, porque tienes que tener en cuenta, imagínate, pues eso, que no haya aguas residuales, que no haya una contaminación por metales, que eso en contextos urbanos son mucho más complejos que en la mayor parte de los casos, que los contextos rurales. O sea, es bastante complejo además porque incluso en contextos rurales, cerca de carreteras, tenemos contaminación por plomo en suelo, por circulación de coches cada X tiempo. Entonces son cuestiones al final, pues bueno, que tienen esa complejidad. Pero está bien, yo creo que sí. Si eres capaz, tienes los métodos y se puede, ¿por qué no? Claro. Pero siempre con una lógica de voy a hacerle todo lo que puedo a esto porque puedo. Sí y no. Es decir, si tu lógica es, mira, porque creo que me puede dar esta información o creo que puede aportar esto al registro, se puede completar la información, pues adelante, claro. Pero siempre con planificación, sobre todo. Dice, a través del análisis del suelo, viendo su pH, ¿se puede saber si en ese lugar se ha desarrollado una batalla? Sí. A través del pH específicamente, no tanto, porque el pH al final lo que mide es el hidrógeno, y el hidrógeno en la guerra es una cosa que no sé. Pero sí que se puede saber, por ejemplo. En realidad la pregunta no es tanto
si a través del suelo se puede saber si ha habido una batalla, sino más bien qué elementos propios de una batalla o de cierto tipo de batalla en determinados momentos históricos podrían dejar huella en el suelo. Así es como habría que enfocar la pregunta, y en ese sentido sí que hay muchas respuestas, porque, por ejemplo, a nivel de contextos bélicos, nosotros tenemos el caso de Jubiles, el caso del fuerte de Jubiles en el siglo XVI, en el cual hubo un conflicto entre los moriscos y los castellanos, y tenemos un contexto geoquímico que estamos analizando actualmente, y tenemos una serie de señales químicas, tanto de plomo como de azufre, como de otros elementos, así como, por ejemplo, cambios en el pH, ahí sí que se ven cambios en el pH, que sí que nos hablan, sí que nos confirman que efectivamente había una batalla. Ahí lo tenemos más claro porque tenemos una excavación y un estrato de derrumbe gigantesco, calcinado, en que las calizas están prácticamente quemadas, que decimos, bueno, pues parece evidente que a esto lo han prendido fuego, ¿no? En ese sentido, el sentido común ya te dice bastantes cosas, pero en realidad, en otros contextos sí que sería posible saber si aparecen determinados elementos químicos o si hay ciertas cuestiones que se vean en el suelo, se podría determinar si ha podido haber un episodio bélico o no. Sí, sí es posible. Por ejemplo, en el Castillo de Arroso estamos haciendo esto ahora mismo en Asturias. Pero hay que tener en cuenta que todo esto lo solemos hacer con lo que decía, de manera complementaria a intervenciones arqueológicas, sea de prospección, sea de excavación. ¿Por qué? Pues porque andamos buscando reconstruir una información histórica. Por eso decía lo de no hacer analítica, porque sí, porque podemos llegar a error, pero al combinar otras metodologías de análisis, claro, sí, sin problema. Si somos capaces de identificar un elemento que está presente en ese conflicto bélico, sí. Pregunta Belén, dice, en un suelo de uso agrícola actual, pero con un posible pasado romano minero, ¿qué elementos propios se podrían encontrar? ¿Mercurio? ¿Es posible identificarlo mediante técnica analítica? Esto es para ti. Sí. Mercurio, sí. ¿En qué cantidad? Pues depende. En un suelo agrícola, mercurio, pues tienes que irte a la formación del propio suelo, los minerales, porque eso no suele estar y es raro. Pero sí, se puede encontrar. Sí. Pero no tiene que ser muy bueno para la gente que se comía los vegetales de ahí. No, bueno, salvo que el mercurio no esté en forma biodisponible. Y eso lo veremos si algún día queréis, damos una conferencia solo sobre el complejo de intercambio catiónico y cómo las plantas absorben cosas o no. Claro. Esto es un tema que está muy bien estudiado y muy bien trabajado, y es pues eso, cómo los vegetales, en función de los nutrientes disponibles del suelo, tienen también una traza que es capaz de ser medida, una analítica, ¿no? Y que nos da mucha información. En este caso, el mercurio que me preguntas, pues tienes que ver si es de los orogénicos, si pertenece a la zona o es importado. Porque normalmente lo vamos a encontrar aquí en esta zona por el cinabrio, las mineralizaciones de cinabrio, que son las más características, ¿no? En cualquier caso, si hay fundición, si se está desarrollando en época romana una fundición o tú ves que hay abundantes escorias y restos de haber tenido allí minerales y de haber hecho fundición y demás, sí que es bastante probable, incluso si no te encuentras la fundición, que encuentres una señal geoquímica que te está diciendo eso. Nosotros tenemos casos que estamos analizando ahora de sitios en los que creemos que había fundición minera de hierro y sin embargo no encontramos ni una escoria de hierro, pues porque no están, porque se la han llevado, porque se ha erosionado, ya no están en el yacimiento o están súper enterradas, pero vamos, que es un espacio acotado pequeño y no aparecen, no las encontramos. Pero tenemos una estructura que decimos, coño, esto claramente parece una estructura minera. Si ahora nosotros cogemos, la analizamos desde la geoquímica, pues vamos a encontrar hierro, si ha habido combustión vamos a encontrar plomo, podríamos quizá encontrar azufre, cambios, elementos derivados de esa calcinación. Entonces, es bastante probable que sí que lo encuentre. En zona de extracción de oro. El oro sí aparece también como elemento traza. El oro puede aparecer también como elemento traza. Los elementos traza son los que se encuentran en una proporción de menos del 1%, si no recuerdo mal. Y está en muy poca proporción. ¿Quiere decir que te aparezca mercurio que sea definitorio de algo, oro o plata? Lo que tienes que ver ya en ese sentido es la cantidad. Está bien, yo creo que es una buena pregunta. Yo creo que cuando empecé a trabajar en esto o a estudiar este tema, él me hacía la misma. Era como, ¿soy capaz de escribir un elemento concreto a una labor o a un periodo o a una acción concreta? Pues sí y no. También depende mucho de la cantidad que encuentres, de la concentración que encuentres y de sobre todo de dónde estés. Nosotros en realidad somos unos medio geólogos raros, mezclados con arqueólogos y con cabras montesas. Esto lo digo así por sentido, pero quiero decir, hay que andar mucho y mirar mucho de lo que hay en todo tu entorno para
hacerte una idea de que si encuentras mercurio, por ejemplo, o oro o lo que sea, se pueda corresponder a un periodo concreto. Por eso decimos siempre lo de la complementariedad, eso creo que es fundamental. Sí. No ir centrarnos solo en el análisis, sino en que el estudio del socioecosistema, del paisaje cultural o del paisaje histórico es una cuestión compleja que tenemos que abordarla con todo lo que podamos, ¿vale? Porque ha pasado mucha gente por allí, ha dejado sus cosas por el suelo, han pegado fuego a muchas cosas, se han matado, se han puesto a romper piedras, le han echado cáscaras de huevo, le han echado huesos, le han echado cal al suelo, lo han tapado, ha habido una inundación, ¿no? Y eso es un poco la dinámica que encontramos en Sierra Nevada mismamente, la Contraviesa, sí, en la Vega de Granada y en general en este contexto nuestro de nuestra realidad. Vale, dice Alejandro, dice, ese será un problema. Dicen, ¿qué dosis se encuentran, qué elementos y a qué conclusiones nos pueden llevar al ser tan residuales? Claro, eso es lo bonito de esto. Sí, pero bueno, al final los elementos trazas son elementos también y están presentes. Cuando estamos hablando en términos de presencia y de ausencia, pues bueno, sí. En realidad a nivel geoquímico... Tened en cuenta que hay que estudiar un poco de geología también y ver un poco el asunto. Porque a nivel geoquímico, por ejemplo, aquí en Sierra Nevada encontramos uranio en el suelo. Pero claro, lo encuentran en una proporción tan diminuta que es orogénico, es decir, es de la propia formación del suelo. Eso no es malo. Igual que el plomo, igual que el zinc, igual que todas las cosas, que mucha cantidad nos mata, pero es que puede estar, ¿vale? Claro, de todas maneras, a la hora, por ejemplo, de, respondiendo también a Alejandro, de saber qué dosis se encuentra y qué dosis no se encuentra, una cosa muy buena que hacer es hacer una caracterización de la zona que tú estás estudiando y otra de la que no estás estudiando. Porque si tú crees que en la zona que estás estudiando hay algo, entonces es bastante probable que en la zona que no estás estudiando no lo haya, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues si tienes un sitio que es minero, no te interesa tanto saber si hay, por ejemplo, oro, mercurio, plomo por combustión o lo que sea, como decís que allí lo hay, pero a los alrededores no. Y entonces ya puedes decir, ya tienes más pretexto para decir, esto lo hay por esto, lo hay por esta actividad antrópica. Y sobre todo estudias también la forma de gestión, el manejo. En muchas, por ejemplo, volviendo a este tema, tomando este tema de la metalurgia, de la minería, hay procesos históricos que utilizan otros minerales u otras sustancias para, por ejemplo, la amalgama, ¿no? Los procesos metalúrgicos que requieren de mercurio, de estaño y demás, se utilizan para esto y pueden dejar también señal. Entonces, al final, para comprobar, para conocer o reconstruir una historia ambiental y de una forma holística, yo creo que hay que atender a todas estas cuestiones. Oye, preguntas muy interesantes, ¿no? Sí, preguntas muy chulas. Si queréis hacer más, nosotros no nos cansamos de esto. Pues muchas gracias a todos por las preguntas. Si hay alguna más, aprovechad ahora. Si no, de todas maneras, podéis contestarnos al mismo correo con el que me he mandado el enlace para asistir a la reunión y os pongo en contacto con Blas o con Pepe y podéis seguir debatiendo o preguntando, pidiendo bibliografía, lo que queráis. Estamos a vuestra disposición, de verdad. Que además que eso es lo bonito de la ciencia, que hay que compartirla. Sí. Pues nada, también ya para terminar, os cito el día 9 de abril, que tenemos la siguiente conferencia de nuestro compañero Jorge Rouco sobre la teledetección aplicada al patrimonio arqueológico. Os mandaremos todos los detalles por email cuando se vaya acercando la fecha y muchísimas gracias por la asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que tengáis buena tarde. Hasta luego. Ahí está. Es Enrique, míralo. Es una así. Bueno. Vale, ahí os quedáis.